está por una magnitud, que tiene una magnitud de 450 newton. En ese caso, vamos a comenzar a determinar el componente en el eje Y, que es el que nos sale directamente, ya que contamos con la magnitud de la hipotenusa y tenemos suficiente información para determinar nuestro componente en el eje Y. Comenzamos trazando un dibujo que nos ayuda a visualizar mejor la situación. Tenemos pues que la hipotenusa el valor de 450 newton, tenemos un ángulo de 35 grados. Nos interesa conocer la componente en el eje Y, a lo que equivaldría el cateto opuesto. Para esto vamos a utilizar la función del seno. El seno del ángulo equivale a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Despejamos para el cateto opuesto, que es el valor que queremos conocer en este caso. Entonces el cateto opuesto es el seno del ángulo, que es de 35 grados, multiplicado por el valor de la hipotenusa, que son 450 newton. Resolvemos para el cateto opuesto. Seno de 35 grados multiplica la magnitud, nos da que el cateto opuesto son 258.10 newton. Entonces ya hemos terminado el componente en el eje Y, son 258 newton. Ahora necesitamos conocer las componentes en el eje X y en el eje Z. Me voy a apoyar de esta parte, pero solo conozco ángulos para trabajar con el triángulo. Entonces voy a determinar la sombra que genera el vector a partir de este primer triangulito. Esta sombra que genera el vector equivale a este cateto adyacente. Entonces sigo trabajando con este, pero ahora con la función del coseno. En este caso dice que el coseno del ángulo es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Despejamos para el cateto adyacente, que es el valor que queremos conocer, que es el coseno del ángulo de 35 grados multiplicados por la hipotenusa, que son 450 newton. Resolvemos para el cateto adyacente, nos da el cateto adyacente equivale a 368.61 newton, que vendría siendo esta parte de acá. Ahora sí, para determinar mi componente en el eje X o en el eje Y, cualquiera que escoja que sea, ya no puedo trabajar porque tenemos este triángulo. Ahora sí, con más información, tenemos un ángulo de 40 grados, conocemos esta parte de nuestro triángulo que vendría siendo la hipotenusa, 368.61 newton, y lo único que tenemos que hacer es determinar y conocer estos dos lados, que vendría siendo nuestro componente en el eje X y en el eje Y respectivamente. Voy a conocer esta parte, que es el cateto opuesto, eso que equivale al componente en el eje X, ya que es paralelo a mi eje. Entonces tenemos la función, vamos a utilizar la función del seno, al conocer el cateto opuesto, tenemos la ángulo del cateto opuesto entre la hipotenusa. Dejamos para el cateto opuesto, que es el seno del ángulo de 40 grados, por la hipotenusa que acabamos de determinar, son 368.61 newton. Luego para el cateto opuesto, me da valor de 236.93 newton, que si lo
visualizamos nuevamente en nuestro plano, equivale a esta parte de acá, 1,93, y esta es un componente en la parte de las ejes de X. Y para conocer el eje Y, nos damos cuenta que vendría siendo determinar lo que es el cateto adyacente de este mismo triángulo, que es esta partecita. Y para eso utilizo la función coseno, que es el coseno es el cateto adyacente de la hipotenusa. Dejando para el cateto adyacente es el coseno del ángulo de 40 grados, se multiplica la hipotenusa, que son 368,61. Un total de 282,37 newton. Y este valor corresponde a mi cateto adyacente, que si lo vamos a ver en nuestro plano, vendría siendo la componente en mi eje Z. Y un valor de 37 newton. Entonces, recopilando la información, tenemos la fuerza 1 en el eje X tiene el valor de 236,93 newton, pero como la fuerza se dirige al plano opuesto del positivo, lo hacemos negativo, tenemos la fuerza 1 en el componente Y, que equivale a 258,1 newton. Como es una orientación hacia arriba que sigue el plano positivo, entonces queda igual. Tenemos la fuerza 1 en el eje Z, que equivale a 282,37 newton. Y como vemos, el sentido de nuestro vector es hacia acá, que también sigue la tendencia positiva, entonces quedaría igual. Ahora quedaría hacer la sumatoria de las fuerzas totales. Sumatoria de las fuerzas en X y Z para nuestra fuerza 1, que son menos 236, que corresponden al X, más 258, que es del Y, más 282, que es del Z. X, Z. La suma total de la fuerza de este vector nos da 303,54 newton. Bueno, ahora vamos a resolver la fuerza 2 y para eso primero tenemos que conocer el ángulo que es desde la sombra que proyecta el vector hasta acá. Entonces ese sería por los ejes. Aquí tenemos un ángulo de 25, nos sale un ángulo de 65. Entonces ahora trazamos un triángulo rectángulo que tiene 65 grados, la hipotenusa sería 2 newton que tenemos en el vector, y ahora tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora queremos saber el cateto opuesto para saber cuánto va en relación en Y, que sería el cateto opuesto es igual al seno de 65 por 600, que sería seno de 65 por 600, que eso nos da un total de 543,70. Entonces ahora ya encontramos en relación en Y, encontramos que la fuerza en Y es igual a
573.78. Ahora vamos a encontrar el Z y el X. Y para eso, ahora debemos encontrar el cateto adyacente, que sería el cateto adyacente es igual al coseno de 65 por 600, que es igual de P de 253.57. Tenemos que este vale 153.57. La sombra equivale a eso. Entonces, vamos a 3. Ahora vamos a resolver en relaciones Z y sabemos que este vale 60. Entonces tenemos que quedaría este vale 200, ya es 33.65. Creo que vamos a encontrar el cateto adyacente, y es igual a 116.71. Ahora solo nos faltaría encontrarlo en relación en Y, que sería lo mismo, triángulo, que es de 30 grados. Tenemos que 3. Y ahora solo nos falta encontrar la fuerza en X. Y para eso tenemos otro triángulo. Un ángulo de 30. Y sabemos que aquí le 3.57. Y ahora lo que vamos a encontrar el cateto adyacente, que sería igual a coseno de 30 por 33. Era 233, ¿no? Sí. Ahora sabemos que aquí X, la fuerza en X es igual a 202.27. Y ya solo faltaría encontrar la fuerza total. Bueno, para encontrar las fuerzas totales, vamos a sumar eje fuerza 1X con fuerza 2X, y después de sumar todas las fuerzas, nos va a salir la fuerza total, que las vamos a sumar al final, y va a dar nuestra fuerza total general. Entonces el 236.93, 236.93 más 202.27 nos da un total de 442.2.
Ahora serían 258.1 más 575.78 y nos da 833.88. Sigue 282.37 más 116.78. 399.15. Y la suma de todo esto nos daría 1675.3. Y esa sería nuestra fuerza total.